Bienvenidos al curso de Fundamentos de GD&T. Mi nombre es Adrián Güense, soy desarrollador e instructor de cursos relacionados con el control dimensional de ensambles y componentes. Entre estos cursos están los temas de tolerancias geométricas o, como se conoce comercialmente, GD&T. Esperamos la información compartida hasta ahora haya sido de utilidad. Recuerda, tu participación es muy importante para continuar con este tipo de cursos gratuitos. Dale me gusta a los videos, compártelos con tus amigos o compañeros, y si te suscribes a nuestro canal, recibirás notificaciones de nuevos materiales que estamos compartiendo continuamente. También tendrás la posibilidad de obtener un diploma de participación de este curso, que es el de Fundamentos de GD&T. Este curso lo puedes adquirir también en modalidad online, que son cursos videograbados a un costo bastante accesible, con el cual vas a tener acceso inmediato a todos los videos de este curso. En total contiene 8 módulos, son varios temas los que se estudian. También recibirás los enlaces para evaluaciones online de cada módulo y un examen final para que puedas obtener tu reconocimiento con validez oficial. Todos nuestros cursos están registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que las personas que radican en México pueden obtener la constancia de C3, que tiene validez oficial. Contamos con varios cursos de capacitación relacionada con temas de control dimensional. Estos cursos pueden ser en modalidad presencial, en videoconferencia en vivo, o como en este caso, que son online. Algunos de estos cursos que podemos mencionar son prácticas de dibujo de ingeniería, fundamentos de GD&T, conceptos avanzados de GD&T, Stack Ops, o como se les conoce también como cálculo de acumulación de tolerancias, GD&T en partes plásticas y metálicas producidas con procesos de moldeado, de sheet metal, forja o fundición. Este ya es un curso de especialización para personas que trabajan con este tipo de componentes. Tenemos también un taller de preparación para examen de certificación, conocido como ASME GDTP, para las personas que están interesadas en una certificación y quieran llegar al examen con una mejor preparación. Otro curso es GD&T para manufactura y calidad. También es un curso de especialización en el cual nos enfocamos a la manera en que se deben de interpretar los controles geométricos dentro de manufactura y dentro de los procesos de calidad. Tenemos curso de diseño de gates y fixtures funcionales, que también ayudan mucho a las áreas de manufactura y calidad. Y por último, tenemos un curso que se llama Control Dimensional de Ensambles Mecánicos, en donde vemos una metodología para controlar el dimensionamiento de los componentes, pensando en lograr mejores ensambles que sean más funcionales y que tengan una mejor calidad percibida. En este último curso vemos una metodología con la que iniciamos desde la parte de la conceptualización del diseño, basándonos en los requerimientos de entrada del producto, y pasamos por varias etapas hasta llegar a la última etapa, que podría ser el plan de inspección o el plan del primer artículo de inspección, pasando por capacidades de proceso y algunas otras técnicas que estudiamos durante este curso, que también es un curso de especialización. Si te interesa alguno de estos cursos para tu empresa o tu organización, aquí en la descripción de los videos puedes ver la información de contacto. Ahí nos puedes mandar un correo electrónico, nos puedes mandar un texto por WhatsApp y te daremos atención personalizada. Comenzamos con esta entrega semanal, módulo 2, video 1. Características de tamaño regulares y condiciones de material. Nos vamos con el módulo 2. Este módulo 2 tiene que ver con terminología de acuerdo al estándar ASME Y 14.5.
Dentro de los temas que vamos a ver son los símbolos y modificadores que nos encontramos relacionados a GD&T dentro del estándar. Regla número 1 y regla número 2, que son reglas muy importantes. Dimensión básica, condición virtual y bono de tolerancia. Estos tres términos ya tiene que ver cuando nosotros especificamos controles geométricos en las características, cómo se comportan y qué son. Son los temas que vamos a ver en módulo 2. Comenzamos con símbolos y modificadores. Los siguientes términos se definen como se utiliza en el estándar ADME 14.5. Una característica de tamaño, su definición me dice que una característica de tamaño son una superficie cilíndrica o esférica o un arreglo de dos superficies paralelas opuestas asociadas con una dimensión de tamaño. Nosotros podemos ver en este primer caso que tenemos del lado de la mano izquierda, tenemos lo que sería un arreglo de planos paralelos externos, que pues básicamente es una placa, ¿no? Un plate, una solera, en donde tenemos una superficie superior, por abajo traemos una superficie inferior. La distancia entre ellos dos, una vez que yo especifico una distancia entre ellos dos, ya estoy generando una característica de tamaño, porque está sujeta a la variación de tamaño que puede tener esa característica. Esta distancia que nosotros estamos especificando va a generar la distancia entre estas dos superficies sea más grande o sea más pequeña. En este caso, como es un arreglo de planos paralelos externos, cuando la distancia sea más grande o cuando se incremente esta distancia, pues quiere decir que la pieza va a tener más material. Cuando la distancia se reduzca, quiere decir que va a tener menos material. Es decir, cuando la distancia entre estos dos planos sea más grande, pues la pieza va a pesar más. Cuando la distancia entre estos dos planos sea más pequeña, pues la pieza va a pesar menos. ¿Por qué? Porque es externa. Ahora tenemos un arreglo de planos paralelos internos y en este caso la característica de tamaño a mí se me va a generar una vez que especifique una dimensión. Entonces esta característica, que es como una ranura, esta ranura puede ser más grande o puede ser más pequeña de acuerdo a los tamaños que yo estoy especificando. La distancia entre estas dos ranuras puede ser más grande. Quiere decir que yo le puedo estar quitando más material a la parte. Quiere decir que entre más grande sea esta distancia entre estos dos planos, menos material voy a tener. Y entre más pequeña sea la distancia entre estos dos planos, pues más material voy a tener, o sea, va a pesar más. Entonces, una característica de tamaño se va a producir o la voy a tener una vez que especifico una dimensión que me define el tamaño de algo. En el caso de los cilindros, por ejemplo, tengo un cilindro externo, especifico una dimensión con la cual ya estoy generando una característica de tamaño, y como es externo, cuando el tamaño sea más grande, la pieza va a tener más material. Cuando el tamaño sea más chico, va a tener menos material. Y en la característica cilíndrica interna, que en este caso sería un tipo barreno, cuando ese barreno sea más pequeño es porque voy a tener más material. Cuando ese barreno sea más grande es porque voy a tener menos material. Entonces, un perno es una característica de tamaño externa. Un perno. Un barreno es una característica de tamaño interna.
Entonces, la característica de tamaño la vamos a tener siempre que asociemos una dimensión para definir el tamaño de algo dentro de un dibujo. Ahora, pasamos al siguiente. Y aquí nosotros lo que tenemos es las condiciones de material, que era parte de lo que les explicaba anteriormente. Condición de material. La definición me dice, es la condición en la cual una característica de tamaño contiene la cantidad máxima de material dentro de los límites de tamaño indicados. Por ejemplo, el diámetro mínimo de un barreno, el diámetro máximo de una flecha. El símbolo es una M, cuando hablamos de máxima condición de material. Su abreviación es MMC, que quiere decir Maximum Material Condition. En español o en castellano, aquí en México lo traducimos como máxima condición de material. Cuando nosotros estamos hablando de características de tamaño, especificamos MMC. Pero cuando hablamos de condiciones de datums o de datums de referencia, este mismo símbolo MMC ya no significa, este mismo símbolo de máxima condición ya no significa MMC, significa MMB, que es Maximum Material Boundaries o límites máximo de material. Es el mismo símbolo, prácticamente tienen el mismo significado, solamente tienen una forma diferente de nombrarlo para diferenciar si estamos hablando de características de tamaño o estamos hablando de datum de referencia. Este tema de condición de máximo material aplicado en datum lo vamos a ver en el módulo número 3. Entonces, Maximum Material Condition o condición de máximo material es la abreviación, MMC es la abreviación para condición de máximo material. Tenemos una característica que es un perno. Este perno tiene un tamaño especificado como diámetro de 9.5 más menos 0.1. Y aquí me preguntan, característica de tamaño externa, ¿cuál sería el límite en máxima condición de material? Pues sería 9.6. ¿Por qué 9.6? Porque es cuando la característica es más grande. Y como es característica externa, es donde tenemos más material. Esta característica puede medir desde 9.6 hasta 9.4, de acuerdo a lo que nosotros estamos especificando en el dibujo. Entonces, el tamaño más grande en una característica externa representa mi condición de máximo material. En una característica interna, que en este caso sería un hall, un barreno, me dicen, ¿cuál sería el máximo límite? El límite máximo de material. En este caso, como la característica es interna, puede medir desde 9.6 hasta 9.4, igual que el perno. Sin embargo, aquí, la condición en donde tengo más material, en donde la pieza pesa más, aunque sea poquito, pero pesa más, es 9.4. Entonces, estos dos se invierten. Máxima condición de material en característica externa es cuando el tamaño es más grande. Máxima condición de material en característica interna es cuando el tamaño es más pequeño. Tenemos otra condición que es mínima condición de material. Me dice, es la condición en la cual una característica de tamaño contiene la mínima cantidad de material. No tiene que ver con los tamaños solamente, tiene que ver con material. Por ejemplo, el diámetro máximo de un barreno, el diámetro mínimo de una flecha. El símbolo es una L
el significado es less material condition, que es mínima condición de material. Si estamos hablando de datum de referencia, estaríamos diciendo less material boundary, que es límite mínimo de material. Entonces aquí el límite en LMC de ese mismo perno sería 9.4, no 9.6 como me lo especifican en MMC. Y el límite en LMC en una característica interna, pues sería cuando es más grande, el tamaño más grande, o sea, tengo menos material. Y tenemos otro modificador que en realidad no tiene símbolo, se le conoce como sin importar el tamaño de la característica. Me dice que es el término usado para indicar que una tolerancia geométrica o datum de referencia aplica cualquier incremento de tamaño de la característica dentro de sus límites de tamaño. No tiene símbolo. A partir de la versión del 94, perdón, no tiene símbolo. Antes, en la versión del 82, su símbolo era una S encerrada en un círculo. A partir del 94, el comité ASME determinó que era mejor que no hubiera símbolo para RFS. RFS es Regardless Feature of Size, sin importar el tamaño de la característica. Entonces no tiene símbolo. Este es solamente a partir de la versión de 1982. A partir del 94 ya no utilizamos símbolo. Entonces, ese mismo perno está dentro de cualquier límite, 9.4, 9.6. Para, digamos, en términos concretos, cuando nosotros tenemos una aplicación de una característica de tamaño en RFS, lo que sucede es que no tenemos bonos de tolerancia ni tenemos desplazamientos datum cuando estamos hablando de datum de referencia, y no podemos utilizar calibradores funcionales para validar las partes. Me dice, yo la tengo que validar sin importar el tamaño en la que fue producida. Entonces, por lo tanto, no puedo utilizar calibradores de tamaño fijo. La abreviación cuando estamos hablando de datum es RMB, que es Regardless Material Boundary. Cuando estamos hablando de características de tamaño, hablamos de RFS, Regardless Feature of Size. Cuando estamos hablando de datum de referencia, estamos hablando de RMB, Regardless Material Boundary. Hay un término también para definir las características de tamaño, que es FOS. Y tiene que ver con Feature of Size. Nosotros lo traducimos al castellano como característica de tamaño. Entonces, cuando utilizamos abreviación RFS, estamos hablando de Feature of Size. Cuando hablamos de abreviación RMB, estamos hablando de Regardless Material Boundaries, que tiene que ver con datums de referencia. Muchas gracias. Esperamos este contenido sea de tu utilidad. Mantente atento para nuestra siguiente entrega. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones. Te invito a que visites nuestra página de internet para que te enteres de temas relacionados con GDMT. Adquiere este y cualquiera de nuestros cursos de autoestudio con acceso 24/7 a un precio muy accesible. En la descripción de este video encontrarás dirección de nuestro canal de YouTube, nuestra página web y así como los datos de contacto. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Nos saludamos en la siguiente entrega.